En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, hijos queridos de la Iglesia. Hoy, que estas palabras llegan hasta ti, que estás en casa o tal vez en el trabajo, quiero que mi voz se cuele como incienso suave, subiendo hacia el trono de Dios. Te hablo desde el centro palpitante de la fe, desde ese lugar donde el silencio tiene sabor a eternidad, donde las almas cansadas por el camino encuentran descanso bajo el manto luminoso de la Virgen María. Escucha. Desde hace siglos, hay un susurro antiguo que sigue recorriendo la historia, como una melodía que se escucha desde el cenáculo hasta cada altar del mundo. Esa melodía es la Santa Misa. Es ahí, en ese acto sencillo, donde el cielo se inclina y la tierra se eleva. Porque en el pan humilde y el cáliz rebosante, Cristo mismo se entrega nuevamente, real y sustancialmente, por amor a nosotros. Cuando cierro los ojos del cuerpo y abro los del alma, veo a un pueblo sediento, que busca fuentes vivas. Ustedes, peregrinos incansables, saben que el ruido del mundo no apaga la sed del alma. Hay una sed más profunda, que solo puede saciarse con agua viva. Un hambre que no se sacia con pan terrenal. Una oscuridad que no desaparece con luces artificiales. Y el Señor, fiel a su promesa, nos dejó un sacramento donde esa sed se convierte en manantial, el hambre en banquete, la oscuridad en amanecer. Ese manantial, ese banquete, esa aurora perpetua es la Eucaristía que celebramos en cada misa. Así lo proclama el Catecismo de la Iglesia Católica, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Porque en ella convergen todos los ríos de la gracia, y desde ella brotan torrentes que renuevan la faz de la tierra. Permíteme que te comparta una imagen, la del amanecer. Cuando los primeros rayos tocan el cielo, todo se enciende de luz, el horizonte se pinta de fuego, y el mundo parece renacer. Así también, cuando inicia la misa, las sombras de nuestra historia personal son iluminadas por la presencia real de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo. La luz de la mañana no grita, no se impone, simplemente avanza. Así también la Santa Misa, entra suave, pero con fuerza, en las tinieblas de nuestro pecado. No con violencia, sino con gracia. No con castigo, sino con misericordia. En ella recibimos la claridad de la gracia santificante. Y no es un símbolo frío, ni un recuerdo tierno. Es el sacrificio mismo de Cristo, hecho presente de forma incruenta. Allí, en ese momento santo, el Calvario se hace presente. El Cordero degollado revive su entrega y la aplica a cada uno de nosotros, aquí y ahora. ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir, ¿para qué ir a misa si Dios está en todas partes? Y sí, claro que Dios está en todas partes, como el aire que respiramos, como el agua que corre en los ríos. Pero el Hijo de Dios no quiso quedarse solamente como una idea abstracta. Él eligió un signo concreto, humilde, cotidiano, el pan partido y el vino derramado. En el cenáculo, tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo entregó diciendo, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Luego alzó el cáliz y declaró, esta es mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. San Lucas, médico querido, fue testigo de ese momento que atraviesa los siglos como un relámpago de amor. Hagan esto en memoria mía, dijo Jesús. Y cada vez que el sacerdote repite esas palabras, no lo hace por sí mismo. Cristo actúa a través de él. No de forma figurada, sino de forma real. Es un misterio que solo la fe, encendida por el Espíritu Santo, puede abrazar. Yo he visto, y tú también lo verás si miras con el corazón, cómo la misa rescata a los que naufragan en mares de desesperanza. El anciano que vive en silencio en su habitación, encuentra en la hostia consagrada a un compañero que no lo abandona. La madre agotada por 1000 noches en vela, descubre en el altar la fuerza para ofrecer su vida como una ofrenda viva. El joven confundido por tantas voces del mundo, halla en la palabra proclamada un faro seguro que lo guía entre los arrecifes del relativismo. Oh, hijos míos. Si el mundo supiera el tesoro escondido en cada misa, cesarían las guerras, se secarían las lágrimas en cada hospital, y los coros de alabanza se alzarían hasta los confines del universo. Quiero que me acompañes ahora a mirar a Nuestra Señora. Ella, que guardaba todo en su corazón, es el arca de la nueva alianza. En su seno virginal llevó al Verbo hecho carne. Y al pie de la cruz, acogió la sangre del Redentor que caía sobre la tierra. Por eso, en cada misa, María está. Tal vez invisible, pero activa. Nos toma de la mano y nos lleva hacia el altar. Como en Caná, ella vuelve a decirnos, hagan lo que Él les diga. Sí,
mis amados, acerquémonos con las manos purificadas y el corazón contrito a recibir el pan de vida que baja del cielo y da vida al mundo. No puedo dejar de hablarte del testimonio de los santos. San Francisco de Asís lloraba al escuchar el nombre del Señor y se arrodillaba sobre la nieve para contemplar su humildad eucarística. Santa Teresa de Ávila decía que para un alma enamorada de Cristo, una sola misa vale más que todos los tesoros de la tierra. San Juan Pablo II, incansable peregrino, confesaba que su fortaleza venía de la Eucaristía diaria. Ellos lo entendieron, la misa no es un rito adicional, es el latido de la Iglesia. Es el aliento que sostiene su cuerpo místico. Es la savia que recorre a cada uno de sus miembros. Y cuando pienso en este don sublime, recuerdo las palabras de San Pablo a los Corintios. Cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. ¿Y qué significa proclamar su muerte? Significa entrar en ese amor que se entrega sin medida. Significa sumergirse en la obediencia del Hijo, que guiado por el Espíritu, se ofrece al Padre para nuestra salvación. La misa se vuelve así una escuela de entrega. Allí aprendemos que el verdadero amor pasa por la cruz. Que la gloria nace del sacrificio. No hay resurrección sin Viernes Santo. No hay Pascua sin Gólgota. Y sin embargo, el Gólgota que se hace presente en cada altar está iluminado por la certeza pascual, Cristo ha resucitado. Su victoria vibra en cada hostia elevada, en cada comunión susurrada con el alma temblorosa. Querido hijo, contempla conmigo ese instante de la elevación. Cuando el sacerdote alza el cuerpo del Señor. Es un segundo detenido en el tiempo. Los ángeles se inclinan. Los coros celestiales se enmudecen. Y todo el universo tiembla, no de miedo, sino de amor. Ahí está el gran misterio, el infinito se hace frágil, el todopoderoso se hace pan. El Rey de Gloria se esconde en una forma tan pequeña, que un simple soplo podría moverlo. Pero en esa pequeñez late la omnipotencia del amor. En ese fragmento sagrado, el corazón humano encuentra su espejo perfecto. Ahí se refleja el plan divino, hacerse grande siendo pequeño. Ser fuerte siendo servidor. Ser eterno entregándose sin medida. Antes de seguir, quiero hacer una pausa. No para detener la reflexión, sino para extender mis manos, espiritualmente, sobre ti que estás viendo este mensaje. Sobre el enfermo que necesita consuelo, sobre el joven que busca respuestas, sobre los esposos que desean renovar su amor, sobre cada sacerdote que día tras día celebra el santo sacrificio con fidelidad y a veces en soledad. Que el soplo del Espíritu Santo llegue hasta lo más hondo de tu alma y encienda en ti el fuego de la devoción eucarística. Que aún desde lejos, experimentes el perfume del altar, el murmullo de las campanas, el eco del canto gregoriano que eleva el corazón más allá de los muros visibles. Porque créeme, hijo mío, no hay distancia para aquellos que adoran en espíritu y en verdad. El coro del cielo abraza a la tierra y la une al banquete eterno de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cantad la misericordia del Cordero. Sé que muchas veces las preocupaciones cotidianas apagan nuestro fervor. El reloj, el cansancio, las tareas urgentes, las distracciones, todo eso nos roba tiempo, y muchas veces también el alma. Pero escucha, la misa se eleva como un manantial que no se agota. Corre a sus aguas. Bebe sin miedo. Deja que el crujir del pan consagrado despierte en ti la memoria de tu bautismo. Deja que te recuerde quién eres, un hijo redimido. Porque en cada Eucaristía se abre la herida luminosa del costado de Cristo, y de ella brotan sangre y agua, símbolos de los sacramentos que vivifican a la Iglesia. Quédate alerta, porque el enemigo de las almas, astuto como siempre, susurra en lo profundo que la misa es rutina, que basta una oración solitaria, que el sacrificio de Cristo ya fue. No le creas. Él miente desde el principio, y su mentira más peligrosa es banalizar lo sagrado. Resiste, firme en la fe. Contempla el sacramento del altar como San José contempló al niño Dios en los brazos de María, con asombro, con reverencia, con amor silencioso. No se necesita mucho para entender este misterio. Solo se necesita el corazón abierto. Y ahora, mientras aún resuena el eco de estas palabras dentro de ti, levantemos juntos una súplica breve pero profunda. Señor Jesús, aquí estamos. Pequeños. Frágiles. Con sed de tu luz. Abre nuestros ojos al milagro diario de la misa. Derrama sobre nosotros el espíritu de adoración. Inflama nuestros corazones con hambre de tu cuerpo y tu sangre. Por intercesión de tu Madre y de todos los santos. Haz que nunca nos acostumbremos a esta maravilla. Amén.
Hijos, los invito a que hagamos juntos una pausa, no de distracción, sino de contemplación. Ya hemos mirado la luz que emana del altar. Hemos sentido el murmullo del Espíritu llamándonos desde dentro. Hemos descubierto que la misa no es un simple rito, sino una revelación viva del amor eterno de Dios. Pero aún queda mucho por recorrer. Hay verdades escondidas que deben revelarse, fundamentos divinos que sostienen esta maravilla, y palabras sagradas que resuenan desde la misma voz del Evangelio. Porque si la misa es el corazón de nuestra fe, entonces preguntémonos: ¿cuáles son sus raíces bíblicas? ¿Qué nos enseña la Iglesia desde sus comienzos? ¿Qué dijeron los santos, los papas, los mártires que nos precedieron? Cuando abrimos las Escrituras con el corazón dispuesto, se nos revela una verdad tan majestuosa que ningún lenguaje humano podría abarcarla por completo. La Santa Misa no es invención de hombres, ni una tradición surgida de siglos de devoción. Es el cumplimiento perfecto del plan eterno de Dios. Desde el principio, el Señor fue preparando a su pueblo para este misterio. Desde el sacrificio ofrecido por Abel, pasando por los altares del Antiguo Testamento, todo apuntaba hacia ese momento supremo donde Cristo, el sumo y eterno sacerdote, se ofrecería como víctima pura y santa por la redención del mundo. Leemos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, que en la noche más sagrada, mientras cenaba con sus discípulos, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y luego, tomando el cáliz, este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por ustedes. Estas no fueron palabras simbólicas, ni un recurso piadoso para emocionar. Fueron un acto divino. Una institución sacramental en la que el Hijo de Dios estableció la perpetuación de su sacrificio. San Pablo lo confirma con solemnidad en su carta a los Corintios. Cada vez que comen este pan y beben este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Aquí no hay ambigüedad. Lo que proclamamos no es solo un recuerdo, sino una participación real y actual del sacrificio redentor de Cristo. La misa no repite el Calvario. Lo hace presente. Cada altar católico, por el poder del Espíritu Santo, se convierte en eco de aquel madero. Es una prolongación misteriosa de la cruz. El Concilio Vaticano II, en su Constitución Sacrosanctum Concilium, nos lo enseña con claridad. Nuestro Salvador, en la última cena, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar el sacrificio de la cruz a través de los siglos hasta su venida gloriosa. Y esta verdad, hijos, no es teología abstracta. Es vida. Es fuego. Es por esto que cada misa tiene valor infinito. Porque no es una representación teatral. Es un acto divino, en el que Cristo mismo, a través del sacerdote ordenado, actúa en persona. Y si esto es así, y lo es, ¿cómo podemos vivir como si fuera algo secundario? ¿Cómo permitimos que nuestros corazones se enfríen frente al milagro cotidiano de la presencia real? ¿Cómo dejamos que el bullicio del mundo apague el llamado de los ángeles que proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo? Escucha bien, hijo mío. El magisterio de la Iglesia, desde los primeros siglos hasta hoy, ha sido unánime. La Eucaristía es el centro. San Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucharistia, escribió: la Iglesia vive de la Eucaristía. Este misterio contiene en síntesis el corazón mismo del misterio de la Iglesia. Y añadió: la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la Eucaristía. No se trata de una devoción más. Se trata del sacramento que da sentido a todos los demás. Es el sacramento que hace presente a Cristo, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. San Agustín, el gran doctor de la gracia, decía con lágrimas: oh sacramento de piedad, oh signo de unidad, oh vínculo de caridad. En cada misa, la Iglesia se une a su esposo. La comunión eucarística es el beso nupcial entre Cristo y su esposa. Y esto, aunque suene poético, no es exageración piadosa. Es una expresión fiel de la profundidad de este misterio. Y no lo decimos solamente por emoción espiritual. Lo afirman los grandes sabios de la Iglesia. San Tomás de Aquino, el doctor angélico, cuya mente penetró los misterios celestiales, escribió himnos litúrgicos para la adoración eucarística que hoy siguen cantándose con lágrimas y devoción. En su Teología Suprema afirmó sin titubeos: en este sacramento se contiene verdaderamente, bajo las especies de pan y vino, Cristo mismo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y no solo eso. También dijo que la Eucaristía es memorial de la pasión,
cumplimiento de las profecías, y el mayor de todos los milagros. Pero no son solo los doctores los que nos enseñan esto. La historia misma de la salvación nos lo revela. En el libro del Éxodo, el pueblo de Israel fue alimentado en el desierto con el maná, el pan del cielo, que era solo una figura, una profecía de lo que habría de venir. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, el propio Cristo lo dice con claridad. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Muchos no entendieron, se escandalizaron y se alejaron. Pero Pedro, el primero entre los apóstoles, respondió con la fe que hoy también debemos hacer nuestra. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esa es la fe que profesamos cuando nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento. Aunque no lo entendamos todo con la razón, aunque no podamos explicarlo, sabemos que allí, el verdadero Cristo está presente. Y aquí, permíteme hablarte de un hombre silencioso pero gigante en la fe, San José. De él, los evangelios no nos conservan ni una sola palabra. Pero toda su vida fue un acto de adoración continua. Sostuvo en sus brazos al Verbo encarnado. Protegió al pan vivo en su infancia. ¿No es acaso el modelo perfecto de adorador eucarístico? En cada misa, San José está presente. No con discursos, sino con su ejemplo, humildad, obediencia, contemplación. Imitémoslo. Aprendamos de su silencio reverente, de su disponibilidad total, de su amor sin medida. Mira la historia de la Iglesia. Movida por el Espíritu Santo, ha reservado sus más grandes tesoros para este sacramento. Las catedrales más hermosas fueron construidas como morada del Santísimo Sacramento. Las procesiones eucarísticas recorren nuestras calles para bendecir al pueblo. La adoración perpetua, mantenida en tantas parroquias, es fuente de vocaciones, de sanaciones, de conversiones. Allí donde se adora al Santísimo, el mal retrocede, la gracia abunda y la presencia de Dios se hace tangible. Y sin embargo, ¿cuánto hemos olvidado? ¿Cuántos corazones distraídos? ¿Cuántas comuniones sin preparación? ¿Cuántas misas asistidas por costumbre y no por fe? La Iglesia nos llama con urgencia a redescubrir la belleza y gravedad de este misterio. Nos pide purificar nuestras almas con confesiones frecuentes. Llegar puntuales y en silencio. Cantar con devoción. Recibir la comunión con fervor y gratitud. Porque la misa no es un espectáculo. No vamos a ver qué dice el Padre ni a cumplir un rito. La misa es un misterio en el que participamos, no como espectadores, sino como ofrecientes, junto a Cristo. Cuando el sacerdote alza el pan y el vino, tú también estás llamado a alzar tu vida. Tus dolores, tus luchas, tus esperanzas. El altar se convierte en un crisol donde nuestra humanidad es transformada y ofrecida a Dios. Y nada queda fuera de esa ofrenda. Ni el dolor silencioso del padre que trabaja en el anonimato. Ni la oración solitaria de una madre que suplica por sus hijos. Ni la soledad de un anciano que ya nadie visita. Ni el ardor de un joven que aún busca su lugar. Todo cobra sentido en ese acto redentor. Y aquí, déjame hablarte con el corazón de un pastor. Hoy más que nunca, el mundo necesita redescubrir la centralidad de la misa. En un tiempo donde la verdad se diluye, lo sagrado se banaliza y el ruido ahoga la voz de Dios, la misa suena como trompeta del Espíritu que convoca a los fieles al combate de la fe. No por tradición. No por costumbre. Sino por esencia. Todo lo que somos como iglesia, doctrina, misión, comunión, nace del altar y vuelve al altar. Por eso, te pido desde el alma. Defiende la misa con tu vida. Enséñales a tus hijos a amar el altar. Ora por tus sacerdotes, para que celebren con dignidad y recogimiento. No permitas que la rutina o la frialdad te roben el milagro. Ven con hambre y serás saciado. Ven con alegría y serás renovado. Ven con dolor y serás consolado. Porque quien se acerca con fe, nunca se va igual. Y ahora, con el alma encendida por esta contemplación del misterio, quiero invitarte a seguir caminando. Porque aún hay verdades escondidas que esperan ser reveladas. Parábolas y relatos que nos conducen más allá de las palabras, hasta el mismo corazón de Dios. Muy queridos hijos, mientras seguimos esta senda de luz que el Espíritu Santo ha trazado para nosotros, hagamos una pausa, no para explicar, sino para contemplar. Porque hay verdades que no se enseñan con conceptos, sino que se revelan como los amaneceres, despacio, suavemente, hasta que toda el alma se baña de su esplendor.
Y así es la Santa Misa. Un misterio inagotable. No se entiende solo con la mente. Se vive con el alma. Déjame comenzar con una imagen. Imagina una catedral vacía, sumida en la oscuridad. Afuera, el mundo sigue su curso, los mercados abren, las voces se cruzan, los relojes marcan su compás. Pero dentro de ese templo, sobre el altar, una sola vela arde. Silenciosa. Frágil. Y, sin embargo, firme. Esa pequeña llama encendida en medio de la noche, es la misa. La misa, incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando nadie la ve o la valora, permanece encendida como el cirio pascual en la noche del Sábado Santo. Porque no necesita multitudes para ser verdadera. Basta que un sacerdote se incline ante el altar y repita las palabras de Cristo, para que el cielo descienda a la tierra. Recuerda la visión que tuvo San Juan en la isla de Patmos. En el libro del Apocalipsis dice que vio a un cordero degollado, de pie ante el trono, rodeado de criaturas vivientes y ancianos que cantaban sin cesar. Tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza y lengua. Ese cordero que está en el centro del trono es el mismo que se entrega en cada misa. No hay otro. No es un símbolo. No es una figura. Es el mismo, realmente presente en cada altar, como en la visión de San Juan, rodeado por el canto de los ángeles y el silencio reverente de los santos. Te cuento una historia verdadera, sencilla y poderosa. Una anciana campesina en Polonia, analfabeta, fue llevada por su nieto a una gran catedral para asistir a la misa. Al salir, el muchacho le preguntó si había entendido algo de la homilía. Ella respondió, no entendí las palabras, pero sabía que Dios estaba allí. ¡Qué fe más pura! Porque en este mundo moderno, donde todo debe explicarse y racionalizarse, a veces olvidamos que lo esencial se percibe en lo más profundo del alma. Esa mujer, sin saber latín, sin haber leído teología, entendió lo que muchos sabios no logran ver, que la misa es el lugar donde Dios se hace presente. Y no puedo hablar de la Eucaristía sin mencionar a uno de sus más grandes enamorados, San Pío de Pietrelcina. El fraile estigmatizado que pasó su vida entre el altar y el confesionario. Un día, un penitente le preguntó, «Padre, ¿qué es la Santa Misa?» Y con lágrimas en los ojos, San Pío respondió, «Es la pasión de Jesús renovada en mí». Él no solo celebraba la misa, la vivía. Y sufría con Cristo cada vez que alzaba el cáliz. Sus estigmas no eran una decoración mística, sino una participación real en el sacrificio del Señor. Él nos enseñó que la misa no es un recuerdo, sino una unión viva con el amor crucificado, con el Dios que se baja al polvo para levantar al pecador. Escucha ahora esta parábola, salida del corazón contemplativo de los santos. Había una vez un rey poderoso que deseaba visitar su reino, pero sin ser reconocido. Así que se despojó de su corona, de sus joyas, y se puso ropas sencillas. Caminó entre los aldeanos, escuchó sus penas, curó enfermos, compartió pan con los hambrientos. Pero muchos lo rechazaron. No lo reconocieron. Lo despreciaron por su apariencia humilde. Solo unos pocos, al mirar sus ojos, vieron una luz que no era de este mundo. Y lo siguieron hasta el final. Ese rey es Cristo en la Eucaristía. Viene sin esplendor visible, oculto en pan y vino, pero quienes lo miran con fe descubren al Señor del universo. Esta parábola nos recuerda lo que dijo Santa Clara de Asís, quien, desde su convento, contemplaba al Santísimo y exclamaba: «El alma que contempla se transforma en lo que contempla». Por eso, hermanos, la adoración eucarística no es tiempo perdido. Es el momento más fértil del día. Ahí, postrados ante el sagrario, permitimos que el fuego del amor divino derrita la dureza de nuestro corazón. Un día, una niña de apenas 7 años recibió su primera comunión. Al salir, le dijo a su madre: «Mamá, ahora Jesús vive en mí, y no quiero que se vaya nunca». Esa niña, con el tiempo, sería Santa Teresita del Niño Jesús. Su alma comprendió en su inocencia lo que tantos adultos olvidamos, que al recibir la Eucaristía, nos convertimos en sagrarios vivientes. Cada comunión es una oportunidad para que Dios nos transforme desde dentro, para que su gracia habite en nosotros como una llama que no consume, pero que purifica. Quiero contarte también una historia que han transmitido generaciones de fieles. Las abuelas que rezan el rosario al atardecer la cuentan con voz temblorosa. Un hombre alejado de Dios entró por error a una iglesia mientras se celebraba la misa. Buscaba a alguien, pero al ver al sacerdote elevar la hostia y pronunciar las palabras de la consagración, sintió un estremecimiento en su alma.
Lloró sin saber por qué. Y ahí, sin haberlo planeado, se arrodilló. Ese instante fue su regreso. Nunca más faltó a la misa. Años después, él mismo enseñaba a sus nietos a arrodillarse ante el Santísimo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué fuerza lo movió? Fue la gracia. Fue Cristo mismo, que desde el altar le dijo: te estaba esperando. Porque la misa también es la historia de nuestras familias. Es el testimonio de nuestros abuelos, que se levantaban temprano cada domingo con el rosario en el bolsillo. De nuestras madres, que encendían una vela mientras rezaban en silencio. De nuestros padres, que nos enseñaron a santiguarnos antes de salir de casa. No dejemos que esa herencia se pierda. Enseñemos a nuestros hijos que la misa no es una opción más, sino el latido del alma católica. Y si aún dudas de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, escucha lo que sucedió en Buenos Aires. Una hostia que había sido abandonada comenzó a sangrar. Fue estudiada científicamente. Después de análisis rigurosos, los expertos declararon que se trataba de tejido humano, específicamente músculo cardíaco, de un hombre que había sufrido una tortura extrema. ¿Cómo explicar tal prodigio, sino por la presencia viva de Cristo en la Eucaristía? Lo más impresionante fue que, años después de haber sido extraído el tejido, aún estaba vivo. Las células seguían latiendo. El corazón de Jesús palpitaba en el altar. ¿Cómo no caer de rodillas ante semejante don? Y ahora, permíteme compartirte una última parábola, nacida del alma orante de un monje anónimo. Un hombre soñó que había muerto y se encontraba frente a las puertas del cielo. Un ángel le preguntó: ¿qué traes contigo? El hombre respondió: mis obras, mis méritos, mis ayunos. El ángel asintió, pero no abrió. Entonces el hombre recordó algo más y dijo: también asistí a la Santa Misa con fe. Y en ese instante, la puerta se abrió de par en par. Y el ángel susurró: quien ha estado en el Calvario, ya ha visto el cielo. Queridos míos, cada historia, cada símbolo, cada milagro que hemos contemplado, apunta a una sola realidad: la misa es el lugar donde lo visible y lo invisible se abrazan, donde el tiempo toca la eternidad. Donde el cielo se inclina hacia la tierra. Allí, entre el incienso y el silencio, entre el canto y la palabra, Dios nos habla con voz suave pero firme: estoy aquí. Después de haber contemplado la luz que emana de la Santa Misa, sus raíces en el Evangelio, sus signos celestiales, sus milagros silenciosos, es hora de volver los ojos a la tierra. De preguntarnos: ¿cómo vivir esta verdad que adoramos en el altar? Porque si Cristo se entrega en cada misa, entonces nosotros también estamos llamados a convertirnos en una ofrenda viva. El Evangelio según San Mateo nos recuerda que no basta con decir Señor, Señor, sino que es necesario hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Que, alimentados por el cuerpo de su Hijo, seamos testigos de su amor en el mundo. La misa no termina con el amén. Al contrario. La misa comienza con ese amén. Después del ite, misa est, somos enviados al mundo como antorchas encendidas, como semillas del reino, como puentes entre el cielo y la tierra. Imagina un hogar donde la misa es el centro. Un padre que va con sus hijos cada domingo. Una madre que enseña a santiguarse al salir de casa. Una mesa que guarda silencio un momento para bendecir el pan. Eso no es utopía. Eso es vocación. Porque la Eucaristía no quiere quedarse solo en los templos. Quiere habitar en las cocinas, en las oficinas, en los salones de clase, en los hospitales. Quiere entrar donde hay lágrimas, donde hay ruido, donde hay ausencia de amor. ¿Y cómo comenzar a vivir concretamente este misterio eucarístico? Primero, con la oración fiel y constante del rosario. Nuestra Señora, la mujer eucarística por excelencia, nos enseña con cada Ave María a contemplar el rostro de Cristo. Cada decena es un paso que nos lleva desde la puerta de la casa hasta el altar. Cada misterio es una comunión espiritual que abre el alma al misterio de la redención. Un rosario rezado en el transporte público, en la sala de espera del hospital o en la cocina puede transformar más cosas que 1000 reuniones. Donde entra María, entra también su Hijo. Y donde está Cristo, todo se renueva. Segundo, con la adoración al Santísimo Sacramento. 10 minutos delante del sagrario pueden cambiar el corazón más endurecido. No es necesario decir muchas palabras. Basta con estar. Mirar. Dejarse mirar. Guardar silencio. Respirar paz. Porque en ese lugar sagrado donde parece que nada pasa, en realidad todo sucede. Las tormentas del alma se calman.
Las heridas del pasado se sanan. Se encienden nuevas llamas, de vocación, de entrega, de perdón. Tercero, viviendo en estado de gracia. Hijos míos, no podemos recibir al Rey de Reyes con el alma cubierta de polvo. La confesión no es un castigo. Es una caricia del Padre. Es el que nos limpia, nos abraza y nos dice: empieza de nuevo. No tengas miedo. No importa cuánto tiempo haya pasado, ni cuán grande pienses que es tu pecado. Cristo te espera con los brazos abiertos. Y solo un alma reconciliada puede comulgar con libertad y con verdadera alegría. Cuarto, llevando el espíritu de la misa a las obras concretas de misericordia. Cada Eucaristía celebrada exige ser vivida. No podemos comulgar con Cristo y luego ser indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos. Si Cristo se da como alimento, ¿cómo no vamos a compartir nuestro pan con el hambriento? Si Cristo se humilla hasta el extremo, ¿cómo vamos a ser orgullosos con quien ha fallado? Si Cristo se deja romper por amor, ¿cómo no vamos a perdonar 70 veces 7? Vivir la misa es también trabajar con dignidad, perdonar en familia, escuchar con paciencia, visitar al enfermo, consolar al que está solo, abrazar al que ha caído. Es llevar el perfume del altar a los pasillos de la escuela, a las calles polvorientas, a los rincones donde nadie aplaude. Allí donde el mundo no ve valor, Dios quiere que llevemos su presencia viva. Recuerda las palabras de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Cuando salimos de misa, deberíamos salir como lámparas encendidas. Y es verdad. Cada comunión es una chispa que enciende el corazón. Pero no para brillar solo en nosotros, sino para iluminar a los que aún caminan en tinieblas. Permíteme ahora hablarte a ti, que sufres. A ti, madre solitaria, que has ofrecido tu día sin ver frutos. A ti, anciano olvidado, que asistes cada día a misa con tu bastón como compañero. A ti, joven confundido, que buscas tu lugar en este mundo ruidoso. A ti, padre sin empleo, que cada domingo se arrodilla en la última fila. A todos ustedes les digo: su fidelidad es incienso puro. El cielo los mira con ternura. Cristo recibe cada pequeño gesto con un amor que no se puede describir. Sigue yendo a misa, aunque te cueste. Aunque no sientas. Aunque nadie te acompañe. Porque en ese momento sagrado, todo el cielo se inclina hacia ti. Vivir la misa también es enseñar a nuestros niños el amor al altar. No tengamos miedo de llevarlos, aunque lloren, aunque se distraigan. Cristo los abrazó sin exigir entendimiento. Y cada gesto que ellos ven, el incienso, el canto, la elevación, el silencio, va sembrando en ellos un lenguaje espiritual que un día florecerá. Formemos pequeñas capillas domésticas. Encendamos una vela. Recemos en familia. Hablemos del Evangelio. La semilla crecerá. Y los hijos también. Vivir la misa significa apoyar a nuestros sacerdotes. Son hombres, sí. Frágiles como todos. Pero han sido ungidos para hacernos presente a Cristo. Oremos por ellos. Hablemos bien de ellos. Perdonemos sus defectos. Animémoslos en su entrega. Un sacerdote fiel puede cambiar una parroquia, una ciudad, una nación. Y detrás de cada sacerdote santo, hay una comunidad que lo sostiene de rodillas. Y finalmente, vivir la misa significa amar la cruz. Sí, amar la cruz. No con resignación amarga, sino como lo hizo María al pie del Calvario, firme, silenciosa, ofrecida. Porque cada vez que vamos a misa, recordamos que el camino cristiano no es un atajo a la gloria humana, sino una senda de humildad, de servicio, de entrega. Pero no estamos solos. Cristo camina con nosotros. Y María, Madre de la Eucaristía, nos toma de la mano. Recuerda, hijo, lo que dijo Santa Teresa de Calcuta. Cuando miras al crucificado, comprendes cuánto vales. Y cuando miras a la hostia, comprendes cuánto te ama. Esa es la verdad. Y si realmente lo creemos, ¿cómo no vamos a transformar nuestra vida entera? En este mundo herido, donde se venden espiritualidades falsas como si fueran productos de supermercado. Donde muchos buscan paz sin verdad, luz sin conversión, alegría sin cruz. Nosotros estamos llamados a ser testigos de lo esencial. La misa es Cristo. Y Cristo lo es todo. Y ahora, mis hijos, antes de cerrar esta meditación que nos ha llevado del altar al corazón, te invito con amor pastoral a dar un paso más. Porque aún falta algo sagrado por contemplar.
Una conclusión que no es final, sino un nuevo comienzo. Un llamado a la conversión, a la comunión, a la santidad.